Muy bien. Creación de los órganos administrativos, clasificación y fundamento legal. Cuando hablamos de la creación de los órganos administrativos, son todas aquellas instituciones o dependencias que por mandato constitucional, legal y reglamentaria, ¿verdad?, existen. ¿Para qué? Para la prestación de los servicios públicos, para satisfacer las necesidades de la población. Entonces, Presidencia de la República es constitucional, está en la ley del organismo ejecutivo, está en la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural, está en la ley de servicio civil, etc. Ahí tenemos claramente un órgano administrativo como es la presidencia, inclusive la vicepresidencia también de la República, ministerios de Estado y demás. Un ministerio se crea, por ejemplo, porque así lo establece la Constitución Política de la República y la ley del organismo ejecutivo. Un ministerio de Estado se debe de crear a través o por medio de una ley del Congreso. Cuando se empezó a estructurar el Estado moderno que tenemos hoy, se creaban a través de leyes distintas, pero ya en la época de Álvaro Arzú, ya se compiló y se legisló y se emitió por parte del Congreso de la República la ley del organismo ejecutivo, el decreto 114-97. Ahí establece claramente los ministerios de Estado, que a la fecha son 14. Si un presidente de la República, el mismo Congreso de la República, o de los órganos administrativos o dependencias del Estado que tienen iniciativa de ley, pueden enviar una iniciativa de ley al Congreso para que se cree otro ministerio de Estado o se supriman ministerios de Estado. Que así, para el mecanismo de creación es el mismo mecanismo para derogación y eliminación como consecuencia. Entonces, se envía esa iniciativa de ley al Congreso y lo que se hace es que se modifica la actual ley del organismo ejecutivo. La última modificación que hubo fue en la época de Otto Pérez Molina, cuando se crea el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí es el último ministerio en crearse, pues, ¿verdad? Todos ustedes al ver su ley del organismo ejecutivo y van viendo todos los ministerios de Estado y el régimen jurídico al cual están afectos, ¿verdad? O sea, ¿a qué es a lo que ellos se dedican? ¿Verdad? Clasificación de los órganos de la administración pública. Tenemos en este caso, vamos a verlo más adelante, quise retrotraer un punto muy importante, de verdad, que me he dado cuenta al impartir los 3 cursos que integran esta rama del derecho, que es el derecho administrativo 1, 2 y el procesal. Y ahora lo vi inclusive durante el primero y segundo parcial. La Policía Nacional Civil no es un ministerio de Estado, por ejemplo. Tampoco las gobernaciones departamentales son un órgano del Ministerio Público, ¿verdad? Es decir, andamos bastante perdidos, algunos pues, ¿verdad? Entonces sí es importante, compañeros, porque que vayamos por simple lógica jurídica una orientación hacia cómo está integrado nuestro gobierno central, cómo está estipulado el Estado. Porque vean, cuando ustedes se gradúen, si no tienen ningún contacto, ningún conecte político, sí les va a tocar que ir a la calle, que es, miren, yo lo que más recomiendo. Si usted va a ir a fungir como asesor o como funcionario público, vaya 2 años primero a probar a la calle. Y lo primero que le va a aparecer, y como dicen los muchachos, no hay que ponerse melindroso, es derecho penal. Femicidio está a la orden del día, ¿verdad? Abuso de menores abunda, ¿verdad?
para que usted vaya al Maine o al Maina, a dónde quiere ir. Abundan los procesos, ¿verdad? Y de ahí todo lo demás, ¿verdad? Que hechos de tránsito, que un asesinato, que bueno, en fin, ¿verdad? Allá usted se le va a entrar al narco, y se lo digo con toda la claridad, ¿verdad? Usted el día que se esté graduando va a jurar, le van a poner un juramento hipocrático del abogado, y allá usted, ¿verdad? Todo el mundo tiene derecho a la defensa técnica, ¿verdad? Pero ya sabemos que ser abogado de una de las actividades ilícitas, pues obviamente no va a tener un buen desenlace, ¿verdad? Pero de todo hay, ¿no? Pero, y después hay civil, familia, también bastante. Así como se casan, se divorcian ustedes. Uno no sabe si inscribe más matrimonios o registra más matrimonios, ¿no? Sí, pero se gana mejor en penal, ¿verdad? Mire, es que fíjese que ahorita yo tengo mi procesito penal en la fiscalía de ¿cómo se llama? Es la fiscalía, déjenme ver ahorita, hasta ya se me olvidó porque desde el 2022 lo estoy litigando. Entonces el problema es de que sí se cobra bien al inicio, pero se va acabando y de todos modos después el cliente cuesta y cree que uno es el que está mal, pues, cuando es la propia administración de justicia la que no camina, ¿verdad? Entonces es la Fiscalía de Delitos de Defraudación en contra del Registro General de la Propiedad, ¿verdad? Entonces haciendo cola ahí un día para que me atendiera el auxiliar fiscal, habían dos abogadas de Chimaltenango y empieza la plática como que estuviera uno en el IX esperando consulta. Entonces uno ya no sabe si es el OJ, el Ministerio de Salud, si es el IX o el MP, cuál está peor, ¿no? Es la verdad. Ah, no, pero mire, le estoy diciendo 2022, tengo que estar en esa fiscalía. Tú me dicen las abogadas, ¿y cuánto lleva usted aquí? 2 años. Ah, tenga paciencia, nosotros llevamos 9. Entonces, no hay cliente que lo sostenga uno 9 años. Entonces, de todo hay, ¿verdad? Entonces, al final ustedes, compañeros, cuando vayan ya al ejercicio de la función pública como asesores, tienen que llevar una vaga idea, pero recién graduados, ir a sentarse a un escritorio. Yo he visto compañeros de a la par que no les va nada bien, ¿verdad? Sí, hay que hacer un poquito de calle, de conocimiento, de experiencia para luego irse a sentar donde sea, no solo en el ejecutivo, en el judicial o en el legislativo, ¿verdad? A veces los muchachos, los pichones, dice uno, no pueden hacer ni un dictamen, ni una resolución, en el caso del ejecutivo ni un proyecto de acuerdo, ¿verdad? Y eso es algo tan básico en la administración pública, por ejemplo, un acta administrativa, un contrato, y peor si son esos de compra. Bueno, ¿para qué les cuento? ¿Verdad? Pero entonces, la administración central. Cuando hablamos de la administración central, estamos hablando del Ejecutivo, Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios, Secretarías, Gobernaciones departamentales. Todo esto está en la ley del organismo ejecutivo. Que esa ley la deberían de saber ya al revés y al derecho. Luego tenemos la administración descentralizada, pero antes de eso tenemos la desconcentrada, para luego llegar a la autónoma. Todo es Estado, ¿verdad? Entonces ahí es donde la cosa se vuelve complicada, ¿verdad? Porque muchas veces estamos en la comodidad, por ejemplo, el Ejecutivo, pero nos llaman para ser asesores de una municipalidad. Y entonces con todo respeto, los señores alcaldes quieren hacer su santa voluntad porque se creen los reyes del pueblo. Y no es así, ¿verdad? El poder tiene límites. Y esos límites uno como asesor los debe de dar. Mire, señor alcalde, con todo respeto, usted no puede hacer. ¿Cómo que no? Sí, mire, y uno tiene que tratar de explicarle. Hágalo si quiere, ¿verdad? Usted lo puede hacer, no lo debe hacer. Si quiere, hágalo. Ahí viene el hallazgo, ¿verdad? Se recuerda que se lo dije, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de la administración central vamos a tener
insisto en la ley del organismo ejecutivo. Dentro de los órganos descentralizados, lo vamos a ver, pero se crean, por ejemplo, el INGUAT, el famoso INGUAT, el Instituto Guatemalteco de Turismo. Este instituto tiene la peculiaridad que, a pesar que es un órgano descentralizado, se crea en 1958, si no estoy mal, y se crea mediante decreto del Congreso, pero como en ese entonces no estaba tan desarrollado el derecho administrativo como hoy día, se crea un órgano descentralizado unipersonal, y de esos no pueden haber, porque es como el famoso CONJUVE, Consejo Nacional de la Juventud. Álvaro Arzú lo creó para su hijo mediante acuerdo gubernativo, y es un consejo y no puede ser unipersonal. Cuando son los órganos, lo vamos a ver, desconcentrados o descentralizados, una de las características es de que tiene que haber un órgano colegiado de dirección. Solo dentro del Ejecutivo existen los órganos unipersonales. Ministro, ministra, él es el que manda. Ni los vices, ni los directores. No, el ministro es el que manda. Punto, se acabó. Fin de la discusión. Autoridad máxima nominadora, dice la ley de servicio civil. Autoridad superior, dice la ley de compras y contrataciones, ¿verdad? En cambio, en una municipalidad, ¿cuál es el órgano máximo? El Consejo Municipal. Aquí en la facultad es la Junta Directiva. Y el Consejo Superior Universitario es el Consejo Superior Universitario, no es el rector, ¿verdad? En la CDAG es el Comité Ejecutivo, ¿verdad? En el Comité Olímpico es el Comité Ejecutivo, ¿verdad? O sea, es decir, esto yo se los puse acá porque es un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Y vean ustedes, son pocas las reformas que ha tenido el INGUAT, y la que menos ha tenido es en cuanto a su estructura. Y van pasando presidentes y presidentes, y lo que nombran es director, y hay hasta subdirector, y se acabó. Aparece por ahí un consejo que ni funciona, ¿verdad? Entonces, bueno, el hecho de que sea descentralizado el INGUAT ha funcionado, ha operado de alguna manera, digo yo, más o menos, no como todos quisieran, ¿verdad? Porque obviamente es para promover el turismo, ¿verdad? El turismo pues es el ingreso de divisas, eso lo van a ver en un curso muy bonito de Derecho Tributario de 2, que el Estado lamentablemente en lugar de generar solo gasta, ¿verdad? Pero se supone que el INGUAT, ese es su trabajo, esa es su misión, ¿verdad? La generación de turistas al país para que generen divisas, para que generen ingresos al país, ¿verdad? Entonces, para algunos que hemos hecho algunos tiritos al marco de derecho administrativo, sí vemos la necesidad de que ya se hubiera reformado. Es más, para mí ya se hubiera emitido una nueva ley de inclusive ya no ser un instituto, ¿verdad? Para algunos es un ministerio, pero yo creo que sí puede seguir operando como figura descentralizada, pero crear un consejo, ¿verdad? Donde sea el consejo quien tome la decisión. Por ejemplo, dentro de ese consejo bien podría estar, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, que va casi que de la mano junto con el instituto. El instituto, o el representante del Ministerio del Instituto de Migración. ¿Por qué? Precisamente porque tiene que ver temas aquí, ¿verdad? También el director de la Policía Nacional Civil, o el ministro o el viceministro de Gobernación. ¿Por qué? Por los temas de seguridad. Es decir, involucrar a más entes estatales para que la cosa funcione mejor, ¿verdad? Inclusive de la SAT, ¿verdad? Porque a veces también genera ahí problemas, sobre todo con el ingreso o el egreso de ciertas mercancías, o a veces hay problemas para que los turistas puedan sacar algún tipo de artículos, ¿verdad? En el aeropuerto no les dejan, o qué sé yo, ¿verdad? Luego tenemos los entes autónomos, ¿verdad? Y entonces estos se van a crear históricamente en Guatemala. Hay quienes han sido creados mediante la Asamblea Nacional Constituyente, como es precisamente la Universidad de San Carlos, que figura en la actual Constitución que fue emitida por la Asamblea Nacional Constituyente, igual como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad?
el Gran X, ¿verdad? Tiene que estar dentro de él, y el municipio no digamos, ¿verdad? Y las tres pues tienen su propia ley orgánica, y para mí son de las tres instituciones autónomas que mejor funcionan en Guatemala. Es decir, todas deberían de tener ese mismo tratamiento para que funcione, ¿verdad? También tenemos los límites en las funciones de los órganos administrativos. Estos se van a dar como consecuencia, como lo he dicho yo siempre en mis clases, no hay poderes absolutos. En Guatemala, en nuestro Estado moderno, constitucional, democrático, de derecho, no deberían de existir poderes absolutos. De hecho, el diseño constitucional no permite que haya poderes absolutos, y ahorita lo estamos viendo actualmente. Caso pueden remover a la señora fiscal. Es un claro ejemplo que no hay poderes absolutos, ¿verdad? La ley es muy clara, ¿verdad? Lamentablemente en su momento se reformó la ley orgánica del Ministerio Público para favorecer a una persona, y miren, el tiempo pasó y qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, ahí ese es uno de los ejemplos, ¿verdad? Actualmente la Corte de Constitucionalidad, aunque no quiera, ya se volvió en un organismo legislativo. Es decir, la Corte se dedicó a enmendarle la plana al Congreso de la República, hasta el Presidente de la República, y Corte Suprema ni digamos. Es más, dentro del diseño constitucional yo sí hubiera modificado la Constitución para quitarle lo Suprema a la Corte, porque ya de Suprema no tiene nada. Verán si todo se lo vota la CC. Y vean cómo es lo ilógico. 13 magistrados, 13 abogados y notarios, sus criterios, sus resoluciones son votadas por un proyecto colegiado solo de 5. Es ilógico. Pero no se pensó en el diseño constitucional que eso fuera a pasar hoy día, 30 años después. Creo que sí ya se merece una reforma constitucional en serio, ¿verdad? Que toda la sociedad nos pusiéramos de acuerdo para poder hacer, ¿verdad? Entonces, existen los límites, ¿verdad? Hay órganos de control político, hay órganos de control jurídico para los mismos órganos del Estado, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Que es la Secretaría de la Presidencia para controlar el quehacer administrativo, por ejemplo, de todos los ministerios de Estado, ¿verdad? La Secretaría General. Y así, dependiendo de cada órgano del Estado, poder del Estado, tenemos ejemplos como estos, ¿verdad? Pero a nivel macro del Estado, ¿verdad? Tenemos de control jurídico la misma Corte de Constitucionalidad, de control electoral, el Tribunal Supremo Electoral. Que vean ustedes también acá cómo es que también ha habido abuso de poder por parte del ente investigador, pero usted se no sabía, ¿verdad? Al menos es mi humilde interpretación, pero jamás de los jamases el Ministerio Público ni ningún juez de lo común penal debió haber autorizado el allanamiento a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral y llevarse las cargas. ¿Por qué? Porque es un tribunal en materia electoral. Jamás en la vida se ha visto que un juez penal de lo común ordene que vayan a allanar otro juzgado penal, mucho menos una sala penal, mucho menos la Corte Suprema de Justicia, que a ese nivel se encuentra la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral. Es un tribunal de lo electoral. Entonces, al final, sí se da el abuso de poder, ¿verdad? Se da ese rompimiento, para mí, inclusive hasta constitucional, ¿verdad? Pero bueno, sucedió y pasó, y ¿qué podemos hacer, verdad? No podemos hacer nada, ya quedó dentro de la historia del país. Dentro de este apartado me ha parecido muy importante ver el punto de los sistemas de organización de la administración pública, porque a veces nos confundimos. Creemos, por ejemplo, que el Registro General de la Propiedad es autónomo,
o es centralizado. Creemos que el RENAP o es autónomo o es centralizado. Y así, ¿verdad? Tenemos, como el Estado es grande, ¿verdad? Pero entonces debemos de regresar a un punto muy importante del derecho administrativo 1, ¿verdad? Cómo lo es los sistemas de la organización y la administración pública, cómo se manifiesta la organización pública para prestar los servicios. Las formas de la administración pública es organizar, ordenar, acomodar sistemáticamente desde el punto de vista técnico, y yo le agregaría desde el punto de vista técnico jurídico a la administración pública. Hay que organizarla, ¿verdad? Eso es lo que nos dice nuestro profesor Hugo Calderón. Tenemos el primer sistema, que es la centralización. Mi profesor Jorge Mario Castillo, que él fue el que me dio derecho administrativo en esta facultad, equivale a concentrar en el organismo ejecutivo las tres principales competencias públicas: legislación, administración y justicia, y todas las competencias que uno pueda imaginar. Esto es porque es un resabio del sistema presidencialista, autoritario, de los presidentes de facto militares. El Congreso estaba de adorno, la Corte Suprema de Justicia estaba de adorno, quien mandaba era el general que estaba en la presidencia de la República. Ese era el que mandaba. Por eso Jorge Mario Castillo habla de esas tres competencias, es porque es un resabio, ¿verdad? Es el conjunto de funciones y competencias centralizadas en la organización que ocupa el más alto grado del orden administrativo y en consecuencia concentra en tal organización que normalmente la presidencia de la República, la jerarquía y la decisión del mando, ¿verdad? Recordémonos que la presidencia de la República, el sistema parlamentario, el sistema mixto que llevamos en Guatemala, parlamentario presidencialista, es porque todavía creemos nosotros que el presidente es el resabio de un monarca, de un rey. Pero eso ya debemos quitárnoslo de la cabeza. Eso ya no es así, ¿verdad? Ahora vivimos en un estado democrático constitucional de derecho. Eso quiere decir que fundamenta su sistema jurídico en la Constitución y en el sistema eminentemente positivista, donde únicamente la fuente de derecho es la ley. Si no es así, no vale, no existe, no es legal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha costado cambiar en 30, 40, 50 años, ¿verdad? La centralización, según nuestro profesor Hugo Calderón, también dice que el administración directa tiene lugar como cuando el conjunto de competencias directas que se concentran en uno o más órganos de decisión presupone un proceso de unificación, de coerción de elementos que se concentran. Es decir, acá en este sistema se va a concentrar la decisión del mando, la administración del servicio, la prestación del servicio, ¿verdad? Como consecuencia, entonces dice también mi profesor Rafael Godínez Bolaños, el famoso chino Godínez, ellos ya se jubilaron, los tres ya se jubilaron, la facultad pues perdió grandes juristas cuando ellos se fueron, ¿verdad? Consiste en ordenar a los órganos de la administración estatal bajo un orden jerárquico rígido. ¿Por qué es rígido? Porque no puede cambiar. La decisión y la dirección le corresponde al órgano supremo de gobierno, colocando en el primer grado de la cúspide de la escala jerárquica. Puede ser denominado de varias formas: presidente, premier, junta de gobierno y soberano. Presidente manda. Abajo está la vicepresidenta. Luego está el ministro. Luego está el viceministro. Luego está el director general. Luego está el subdirector, si es que hay. Luego está el coordinador. Luego está el jefe de la dependencia. Y así nos podemos ir hasta el que hace la limpieza al operativo de abajo. Esa va a ser esa escala rígida, y esa escala es como una escalera, ¿no? Desde el de arriba hasta abajo. El problema, porque tiene sus problemas, va, de este sistema, es que es muy tardado el servicio. Imagínense, va de una oficina a otra. ¿A qué horas va?
pasan meses y meses y meses y cuando resuelven el asunto, ¿verdad? Esto es bien complicado, ¿verdad? Este sistema. ¿Cuáles son las características dentro de la centralización? Existe un superior jerárquico, que es el presidente de la República, pero puede ser ministro también, ¿verdad? Porque el presidente manda en todo el ejecutivo, pero el ministro manda en el ministerio. El gobernador manda en la gobernación departamental, el secretario en la secretaría. Y es que si analizamos nosotros, compañeros, por ejemplo, la presidencia de la República, vamos a ver que actualmente es como un monstruito de varias cabezas y que tiene un cuerpecito así raquítico, ¿verdad? Bueno, no puedo dibujar, ¿va? Pero imagínense, está el presidente, abajo del presidente están los ministros, pero a la par de los ministros están los secretarios de la presidencia, pero a la par de los ministros también están los gobernadores departamentales, a la par de los ministros. Y todos estos tres tienen sus estructuras, ¿va? Entonces, lo que tenemos después es una cabeza así. Y el Estado, la población, va a ser ese cuerpecito después aquí. Conste que eso con el tiempo se ha ido formulando de esa manera. Es el ejemplo que les estaba dando en la Conjuve, ¿verdad? En la época de Arzú emitieron ese acuerdo gubernativo y ha habido, ni un solo presidente ha sido capaz de corregir eso. Y ahí está engavetado en el Congreso de la República 3 iniciativas de ley para crear el famoso Ministerio de la Juventud. Y eso nunca va a pasar ahí. ¿Verdad? ¿Y por qué no va a pasar? Porque lamentablemente el Congreso de la República es político. Ahí solo lo político interesa. Ahí son negociaciones, ¿verdad? Y depende del tema, ¿verdad? Miren, ahorita con la iniciativa de ley para reformar la ley orgánica del Ministerio Público. Es más, no, hombre, ya los pobrecitos diputados se fueron del Congreso, ya se fueron. Ya hoy, 15 de mayo, terminaron su periodo, ya pobrecitos, ya trabajaron mucho. Desde el 15 de enero para el 15 de mayo. Todos los padres de la patria, los dignatarios de la nación, ¿verdad? Pobrecitos, ¿verdad? Se van a su receso y tienen todo el mes de mayo, todo el mes de junio y regresan hasta en julio. ¿Qué tal? Regresan el 15 de julio, ¿verdad? Pero como la resaca va a ser tan grande, ¿verdad? Que después hasta chocando carros están en la madrugada, ¿verdad? Entonces, eso va a ir arrancando este agosto. Así, ¿verdad? Entonces, bueno, ya lo dijo, ¿cómo se llama? Gabriel García Márquez, ¿verdad? Latinoamérica tiene los gobiernos que se merecen, ¿verdad? Bueno, existe la relación de subordinación de los órganos administrativos que pertenecen a la jerarquía administrativa del órgano ejecutivo. Lo que hemos estado hablando, vicepresidente, ministros, viceministros y todo. Y esa sí es una jerarquía. Mira, vean ustedes. Yo que he estado ahí, así. Es casi como que se tuviera que cuadrar. Sí, señor ministro. No digamos vicepresidente, y al estar frente al presidente, pues, o sea, tampoco es poca cosa, pues, también lo que significa el cargo, pues, ¿verdad? Se manifiestan los poderes de mando, pues existe jerarquía de avocación y de delegación. La delegación es cuando se me somete a mí, como ministro, un asunto, pero yo le digo al viceministro, mira, encárgate del asunto. Pero le ingresó al viceministro una solicitud y es de mi interés como ministro, entonces yo me voy a traer la competencia para acá, que es la avocación. La vocación es traer de abajo hacia arriba y la delegación es yo delego al que está abajo, ¿verdad? Los órganos administrativos inferiores ejecutan las órdenes sin mayor poder de decisión de carácter político, pues en Guatemala la decisión política corresponde con exclusividad al presidente de la República. ¡Ojo! ¡Ojo! Es el criterio de este humilde servidor, abogado y notario, profesor de Derecho Administrativo, que no se puede interpelar al canciller por la decisión de Guatemala de votar a favor de Palestina en Naciones Unidas. No se puede, porque es un acto evidentemente diplomático, ¿verdad? No político, no administrativo.
Pero ahí están ya las 6 solicitudes de las 6 bancadas que lo quieren interpelar. Y a mí me gustaría mucho, me llamó la atención porque en lo que estábamos viendo con Julio, que si esta vaina funcionaba o no, pasaron unos encapuchados allá atrás con la bandera de Palestina. ¿Qué tal? Como cultura general es importante y es bueno que estemos en sintonía. Ahora, ¿en qué nos beneficia? En nada. ¿Verdad? Así de sencillo. Eso es como cuando el partido del domingo, ¿en qué le benefició a usted? ¿El partido? ¿En qué? ¿Te van a regalar títulos? No. ¿Se va a graduar? No. Ah, no, allá estaba toda la majestad. Y yo que vivo a la par, olvídese usted, ni se podía entrar ni salir. Van a ver eso puro chiquero, lo dejaron encima de todo, ¿verdad? Pero en fin, así somos, ¿verdad? Pero los chapines, pan y circo, ¿verdad? Con fútbol estamos felices, ¿verdad? Aunque la gasolina esté por ahí, aunque baleados todos los días, ¿verdad? Y en nombre de Dios llevamos bien a nuestras casas hoy porque no sabemos si nos va a tocar, ¿verdad? Ayer balacera, hoy balacera, decía, ¿verdad? Y el país de la eterna balacera. Bueno. Bueno, digamos que ahí están los elementos. La unidad de mando empieza con el presidente y termina con el último de los empleados del organismo ejecutivo. La jerarquía existe dentro de los órganos de la administración, que es la base principal. El control que ejerce el superior es el que es una de las potestades de la jerarquía. Es decir, el ministro tiene que supervisar o controlar lo que hacen los viceministros con los directores con los subdirectores, los directores con los... y así eso se va para abajo, en cadena. La potestad es la revisión de la actuación de los subordinados por el órgano superior y por eso tenemos el control directo a través del famoso recurso de revocatoria, que eso lo vamos a ver, Dios mediante, primero Dios, ¿verdad? Y luego la junta directiva si tienen a bien nombrarme nuevamente para impartir el curso de Derecho Procesal Administrativo en el 8º semestre. Estén atentos ahí porque a veces me nombran a la sección B, C y sobre todo en la C se llenan rapidísimo, ¿verdad? Entonces estén atentos ahí, ¿verdad? Y la facultad de decidir la competencia de los órganos infraordinarios, ¿verdad? Esos van a ser entonces los elementos del sistema concentrado, ¿verdad? Pero esta cosa no tiene valor. Si es una cosa es otra. Su aplicación en Guatemala, el sistema de Guatemala es eminentemente concentrado o centralizado. Y es el que por antonomasia nos gusta y nos fascina a los guatemaltecos. Y no es de este gobierno, ya está diseñado así. Y si usted lo quiere cambiar, tiene que modificar la ley. Y la ley se tiene que ir al Congreso y válgame Dios, ¿verdad? Entonces, es un poco difícil de poder generar otra forma, ¿no? El organismo ejecutivo es el órgano principal de la administración pública de Guatemala, el cual constituye la centralización o concentración, pero no es un sistema absoluto, pues hay otros órganos de gobierno como el municipio, la Universidad de San Carlos,
el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y los consejos de desarrollo urbano y rural. Y vean ustedes, hoy día acá estamos desde la universidad, desde la sombrilla de la autonomía, enseñando cómo funciona el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el día de mañana usted, cuando sea abogado, lo más seguro es que vaya a parar allí, ¿verdad? Aquí pueden haber ministros, viceministros, secretarios, gobernadores, ¿verdad? Directores, asesores, qué sé yo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de nosotros? ¿No? Bueno, entonces por eso es de que se hace de esta forma. Bueno, este es el sistema. Son 4 sistemas. Ahorita vamos a ver el de la desconcentración, pero hay una característica esencial de todos los sistemas que debe de estar fundamentado en ley, ¿verdad? Todos los sistemas deben de estar fundamentados en ley, ¿verdad? Por eso es que el Ejecutivo está en su ley orgánica, ¿verdad? Para Gabino Fraga, mi profesor de Derecho Administrativo mexicano, nunca tuve el honor de conocerlo, mucho menos, ¿verdad?, que ya falleció. Es el gran tratadista, así como son los 3 anteriores, Hugo Calderón, Jorge Mario Castillo y Rafael Godínez Bolaños, en el derecho administrativo guatemalteco. En el mexicano es Gabino Fraga. Tiene un libro de derecho administrativo mexicano muy bueno. Cuando ustedes tengan alguna vez oportunidad de comprar, compren, ¿verdad? O de ir a México, lo edita la editorial Urrúa, ¿verdad? Cómprelo porque es muy bueno, ¿verdad? Entonces él dice, es la delegación que hacen las autoridades superiores en favor de órganos que le están subordinados de ciertas facultades de decisión. Y eso lo vemos como por ejemplo con el famoso Registro General de la Propiedad. Al registrador general de la propiedad, primer registrador o registrador del registro central, ¿verdad?, que es el que está aquí en la ciudad capital, lo nombra el presidente de la República. Al segundo, que está en el Quetzaltenango, lo nombra también el presidente de la República. Ojo, por la pregunta que me hacía el compañerito el viernes pasado en la virtualidad. Hay sentencia de la Corte de Constitucionalidad y ya hay resolución de la Contraloría, que a pesar de que el Registro General de la Propiedad no, ahora es con internet, ya sabe que se tiene que ir. Entonces el registro, a pesar que no recibe presupuesto proveniente del erario nacional, sí es una dependencia estatal supeditada a la presidencia de la República, con características precisamente de desconcentración. Y el hecho es que quien nombra a los jefes máximos es el presidente de la República. Entonces los dineros son fondos privativos que al ingresar a las arcas del Registro General de la Propiedad se convierten en fondos públicos. Por eso es que los empleados tienen una plaza con relación de dependencia, por eso hay renglón 029, por eso hay su grupo 18, por eso ellos están también afectos a la ley de compras, por eso hay un sistema de jubilación e indemnización. O sea, es Estado, es gobierno, no nos confundamos ahí. Pero yo no sé qué pasó con esto. hay un controlador interno. El controlador interno, licenciado, está conectado, ¿cómo? Lo malo es que ni siquiera internet estoy conectado aquí, ¿no? Ya se apagó. Dijeron que se va a escuchar aquí. No aprendiste nada de la carta de la suma.
este pueblo. A ver, esa parte de esta cosa. No aprendió nada de la carta García. No aprendió nada. Porque no aprendiste la carta García. Pero la mayoría de como mandé un minuto. Yo la vengo escuchando varias veces. Sí, que no la leí. No, si yo no tengo aquí, es que es esta vaina que ha estado fallando. Sí está encendido. Sí, puchó. Sí. Pero es no aguantó, ¿no? Bien. Bueno, entonces, mi profesor, así va, mi profesor, todos hacen lo que pasa es que le enseñan a uno, ¿verdad? A través de sus obras, ¿verdad? Entonces, esto ya agarró cantado. Y agarró mañana. No va a funcionar esto. No quiere. Fin de semestre, fiesta. ¿Cómo tiran las aguas? Yo compartí una serie, tiene mucho sentimiento. ¿No? Yo compartí una serie. Usted nos mandó esta, yo se lo mandé a mi papá. Aquí está bien bonito. Y la que yo compartí en las redes sociales tiene mucho sentimiento. Aquí no hay señal, por eso es Bueno, gracias aquí a los muchachos tecnológicos. Bueno. Diga. Es que no creen ustedes. Cuando yo estudié, no existía computación de verdad. Sí, no, aquí es donde me ven, pero en la vida lo rueda uno pancho. Usted diga, aquí tengo todo. Control. Bueno, les decía yo que Agustín Gordillo dice la desconcentración. Este es el profesor, que en cada país hay los gurús, entonces este es el argentino, hay una enciclopedia completa de derecho administrativo, son 8 tomos, o 12, algo así. Entonces cuando yo fui a Argentina no me voy a traer uno, me traje, ¿no? Que es el que uso, la desconcentración, que se ha atribuido a partes de la competencia a órganos inferiores, pero siempre dentro de la misma organización o del mismo ente estatal. Por ejemplo, con el tema del registro es la presidencia. El otro tema es el registro mercantil, porque pertenece al Ministerio de Economía, ¿verdad? Pero tiene su propia ley, el registro mercantil, su propio reglamento, porque otro de los elementos acá que vamos a ver es la especialidad del servicio que presta, ¿verdad? Y nuestro profesor Jorge Mario Castillo dice, es la parte de la descentralización que es un paso intermedio para llegar a la autonomía. Ya es parte de la desconcentración, dice. En la legislación ordinaria aparece como función del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, el cual está facultado por la ley. Pero eso es lo que dice él, con todo respeto, mi profe, ¿va? Pero
es descentralizado. El Consejo de Desarrollo Urbano y Rural es descentralizado, no es desconcentrado, ¿verdad? Pero acá son elementos de criterio, ¿va? Y acá es abonar a la academia. El concepto dice, es la atribución de competencias y definiciones administrativas a una organización subordinada. Esta atribución debe estar prevista en ley, en forma exclusiva y permanente. No puede estar solo durante unos meses o durante unos años, debe ser permanente. Y a efecto de que la organización desconcentrada tome decisiones en forma definitiva y en toda clase de asuntos a su cargo, ¿verdad? Si lo viéramos con el sistema centralizado, por ejemplo, viene aquí, en el caso del registro general de la propiedad, presidencia, y hay una salida acá, y acá estará el registro. Luego regresa y sigue aquí. Cuando llega al Ministerio de Economía, otra vez se vuelve a salir y luego regresa. Y así con cada uno de los ejemplos que podemos ver. Los elementos. Es una organización subordinada, tiene lugar dentro de la jerarquía y mantiene la dependencia de la organización superior y la organización subordinada. Una dirección general, por ejemplo, de un Ministerio de Estado. Aquí se me viene a la mente la famosa DIGEF, que por mandato de ley, el decreto 7697, es una dirección general que presta un servicio en particular, y es el de la educación física en las aulas y el deporte escolar también en las aulas, ¿verdad? Esa es su función. Los ámbitos de competencia en la educación física va a ser el ámbito curricular y el ámbito extracurricular. Para ello, pues recibe el 25% del 50% del situado constitucional del 3%. Estamos hablando más o menos de unos 340 millones de mensajes para esta dirección. Así es como un ministerio, ¿verdad? Igual el viceministerio del deporte y la recreación, que no ven todas las canchas que hay para que vayamos todos a hacer deporte. Se supone que eso es, ¿verdad? Para eso son los 340 millones de mensajes. Miren, yo siempre he dicho esto y hago esta crítica desde esta tribuna. Los constituyentes en 1985 pensaron que el país necesitaba más el deporte que la misma justicia, porque el deporte tiene el 3% y la justicia tiene el 2%, ¿verdad? Entonces, pero miren pues, 30 años después, ¿verdad? Y yo vuelvo a hacer la misma pregunta y no se va a enojar conmigo. Yo sé que usted le va a Palestina, no se va a enojar conmigo, pero ¿de qué nos va a servir que vayamos a las Olimpiadas a París? Dígame, ¿de qué? Honestamente, ¿va a bajar el analfabetismo en Guatemala? No. ¿Va a bajar la desnutrición? No. ¿Se va a eliminar la pobreza? No. Qué bueno que vayan a ir los 25 que siempre van, ¿verdad? Y que por sus propios méritos, por su propio dinero y porque son de familias pudientes empezaron a tener entrenadores. Es la verdad. Y óigate, otros millonadas para el Comité Olímpico Guatemalteco. ¿Por qué se pelean? Pues porque ahí está la gallina de los huevos de oro. Es el 3% del presupuesto. Estamos hablando de, creo que son 110,000 millardos de millones de quetzales del actual presupuesto. Vuélele pluma el 3%. Casi que entre esas entidades, CDAG, Comité Olímpico Guatemalteco, Viceministerio del Deporte y Educación Física, reciben el mismo presupuesto que la Universidad de San Carlos. O sea, entre los cuatro, ¿verdad? Mira, sí, que se sorprendió. Ya le damos, Su máquina, y una mesa y peor. 3%. Su máquina. La otra característica es que tiene que estar prevista en la ley. Significa
significa que la desconcentración no será producto de una orden de una organización superior, sino que tendrá lugar por una disposición de ley. Requiere fundamento legal. El presidente no puede crear la desconcentración. Un ministro no puede crear la desconcentración, ¿sí? Sino que la debe de crear el Congreso de la República. 3. En forma exclusiva y permanente. Significa que la organización desconcentrada es la única autorizada para ejercitar en toda la administración pública las competencias en la fiscalía. ¿Cuántos registros mercantiles hay? Solo uno. ¿Cuántos registros generales de la propiedad hay? Solo uno. Bueno, o sea, son dos pues, pero es uno, dos, porque es registro general central y el segundo registro, pero los dos prestan el mismo servicio. Y vean ustedes, para mí eso es una limitación, porque a pesar de que su ley dice que puede tener sedes departamentales, ¿dónde están tus sedes? No hay, ¿verdad? Yo creo que abrieron una sede en Zacapa, en Baja Verapaz, pero aún así, por los notarios van y modo del interior, tienen que trasladar ese costo al usuario final, ¿verdad? Una compraventa, ¿verdad? Aparte de los honorarios, hay que echarle ahí los viáticos, ¿verdad? Y entonces ya suben los gastos, pues, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Permanente dice que las competencias y las funciones se ejercitarán por tiempo indefinido, ¿verdad? Ahí tenemos el registro, hasta aparece el museo. Yo les digo a los amigos cuando a veces juegan, aquí parece el castillo de Harry Potter, ¿verdad? Es antiguo ese edificio, ¿verdad? Decisiones en forma definitiva. Otra de las características, que la organización desconcentrada sin previa consulta con la organización sobre resolverá tanto asunto conozca por su competencia. Por eso es que en su ley orgánica o en su ley que le da la desconcentración debe de establecer y debe de decir: se crea el registro general de la propiedad con personalidad jurídica propia, presupuesto propio, con funciones autónomas o con funciones de decisión específicas, y será un órgano descentralizado o desconcentrado, ¿verdad? Si no dice eso, olvídese, no va a poder operar. O sea, es quitarle la camisa de fuerza a la dependencia para que entonces pueda operar. Según Hugo Calderón, sus características son facultades de decisiones limitadas en cuanto a su materia. Por eso decimos, ¿verdad?, ¿a qué se están dedicadas estas dependencias? Solo a un servicio en particular, ¿verdad? Un manejo autónomo de su presupuesto porque se le asigna, ¿verdad? Usted va a tener solo esto y ahí mira cómo lo administra. No deja de existir el nexo de jerarquía. El presidente, si quiere, va, así como nombró ahorita a don Gabriel Medrano, ¿va?, que él es el actual registrador. Tenemos un registrador de lujo, ustedes. Ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ex decano de la Facultad de Derecho de la URL, ¿verdad? Ex ministro de Estado, ex canciller. Y no por eso de 80 años, ¿verdad? Todavía las puede el doctor Medrano, ¿verdad? Tiene cierta autonomía que le llaman técnica, ¿verdad? Y depende del órgano central, ¿verdad? Por eso les digo, si quiere el presidente lo quita y nombra otro, así de sencillo. Igual que el de Quetzaltenango. Aplicación en Guatemala, algunas entidades, ¿verdad? Ya hablamos del igual, del INDE, de empresas portuarias. Hay algunas instituciones en el Ministerio de Cultura también. ¿Por qué? Porque estas instituciones en el ministerio, que son artísticas, existían antes de que existiera el propio ministerio. Entonces se crearon algunas por ley. Por ejemplo, la Orquesta Sinfónica tiene una ley, ¿verdad? La mayoría de ellas tienen una ley, ¿verdad?, donde los declara patrimonio cultural de la nación y les asignan una bonificación especial, ¿verdad? Eso es desconcentración también, ¿verdad? La autonomía y autarquía administrativa. Sistemas de organización administrativa que consiste en crear un órgano administrativo dotándolo de personalidad jurídica, otorgando de independencia en cuanto a funciones de carácter técnico científico, pero con ciertos controles del Estado.
El artículo 134 constitucional establece que para crear entidades descentralizadas y autónomas será necesario el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso de la República. Para crear una institución descentralizada o autónoma, sí o sí necesitamos los 107 votos del Congreso de la República. Si no, no es una entidad descentralizada ni autónoma. Y para modificar, también se necesita el mismo voto de diputados, ¿verdad? O sea, es una cuestión de mucha envergadura y es una decisión realmente política por parte del Congreso muy seria, ¿verdad? Crear este tipo de órganos administrativos, ¿verdad? Y prueba de ello tenemos entonces el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que lo define como una entidad autónoma, el artículo 100 constitucional, y está regulado por el decreto 295. Tiene órganos superiores, la junta directiva, la gerencia, el consejo técnico, ¿verdad? La Universidad de San Carlos, donde actualmente estamos, artículo 82 constitucional, y la define como una institución autónoma. El gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala corresponde al Consejo Superior Universitario, integrado por el rector, que lo preside, el Consejo Superior Universitario, decanos de cada facultad, profesor titular de cada facultad, estudiante representante de cada facultad, egresados de cada facultad debidamente colegiados. Son un aproximado de 40 miembros. Los miembros del Consejo Superior Universitario, que se reúnen regularmente cada miércoles en sesión ordinaria y las veces que sea convocado por el rector para conocer de todos los asuntos administrativos y académicos de toda la universidad, tanto del campus central como de todos los campus externos y centros regionales y departamentales, ¿verdad? Universitario, recordémonos que es la única universidad estatal, ¿verdad? Que a pesar de que la Constitución establece el 5%, nunca recibe ese 5%. Hay ahí, inclusive ya hay una sentencia de una Corte de Constitucionalidad que el 5% está integrado por todo el presupuesto, porque la Dirección Técnica del Presupuesto de Finanzas establece que solo es con los ingresos ordinarios, es decir, con la recaudación tributaria de SAT, lo cual apenas que, si tenemos un presupuesto de 110,000, solo la mitad es con recaudación ordinaria de la SAT y lo demás se integra con bonos del Tesoro y con préstamos internacionales, ¿verdad? Y entonces ha decidido el Ministerio de Finanzas que a la universidad le corresponde solo el 5% sobre esos ingresos ordinarios. Obviamente eso va a dar 1.700, 2.000 millardos de quetzales, pero no, la universidad estaría recibiendo 4.000, unos 5.000 millones de quetzales de presupuesto. Actualmente solo alcanza para el pago de nómina. No hay para inversión, ni para comprar pupitres, ni para arreglar esto. O sea, estamos solamente. No, olvídese. Menos, ¿verdad? Bueno, compañeros, nos vamos a quedar hasta ahí hoy. El resto de diapositivas que ya son poquitas para el día viernes y también hacer la despedida oficial del curso. El día martes 21 a las 18 horas en punto acá, puntuales. Hoy regresamos a las 6. Carnet pares acá e impares se van para arriba. Entonces, una forma es para, tenemos que hacer para les agradezco muchísimo, cuídense mucho, de verdad, feliz retorno a sus hogares y honestamente, miren, como dijo mi esposa ahorita que venía yo para acá, mira, me dijo, si te asaltan, da los teléfonos, la billetera y todo, ¿verdad? No, la vida no vale eso, ¿verdad? El señor que falleció hoy en la Roosevelt, pobrecito, yo sé que hay impotencia en la población. Él sacó su arma, atropelló a uno de los delincuentes, pero el otro todavía le disparó. Él atropelló a uno de los motoladrones, quedó debajo de la camioneta, pero él también falleció. Entonces, no vale la pena, ¿verdad? Como dice la canción, hay quienes nos esperan en casa, ¿verdad? Dios los bendiga y feliz retorno a sus hogares hasta el día viernes.